Bendecido sea el nombre del Señor, bendecidos sean todos ustedes, amados hermanos en Cristo. La paz de Dios les acompañe en esta mañana preciosa que nos ha regalado el Señor. Les habla su pastor, el reverendo Víctor Ariel Vázquez, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Palmarito de Corozal, aquí en Puerto Rico. Y hoy pues cambiamos el lugar de donde traeremos la palabra de Dios, una palabra poderosa, certera que Dios nos ha dado, y creo que el Espíritu Santo nos ha dirigido a predicar bajo este tema. Estoy hoy de nuevo con un poquito de hipo, me disculpan eso, saben que la iglesia que me ama me tolera y sabe todas estas cosas que me dan a su pastor. Pero mira qué bien que has podido sacar tiempo para conectarte, has podido sacar tiempo para escuchar palabras de Dios. Creo que Dios te ha de ministrar en esta mañana. No es un solo mensaje, no es un mensaje más. El que vas a escuchar es palabra de Dios. Y Dios, aleluya, en su plan perfecto, en su conocimiento, omnisciencia perfecta, sabe cuál es tu necesidad y Él va a ministrarte de una manera especial. Así que envíale el mensaje a tus contactos, dile, conéctese en la ICDC en Palmarito y escuchen la palabra que Dios tiene hoy para ustedes. Hablaremos bajo el tema Creo en Jesucristo. Claro, es un tema muy fácil de memorizar, pero a la misma vez es un tema muy profundo porque no todo el mundo cree en Jesucristo de la misma manera, y de eso vamos a hablar hoy en esta mañana. Y sé que usted y yo, tú y yo vamos a estar en un mismo espíritu, un mismo sentir, y sé que la gloria de Dios ha de descender. Mantén tu Biblia abierta y esté atento a lo que Dios tiene que decirnos en esta preciosa mañana. Creo que es un buen momento pertinente para orar, y te invito a que me acompañes a orar en este momento en el nombre del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, con mi familia y con todas las familias y la gente que nos están viendo. Glorifica tu nombre en este día y permite, oh Espíritu de Dios, que esta palabra fluya, Señor, cual río, cual torrente, sobre el corazón, el alma y el espíritu de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada uno de los que ven por los medios de Facebook Live, los medios de YouTube y los medios sociales, la proclamación de tu palabra. Que cuando ellos miren te vean a ti, Señor, en mi lugar. Que pase carbón encendido por mis labios y permite que fluya esta palabra, Señor, de una manera sobrenatural. Háblale, Señor, a tu pueblo que tanto te necesita. Sana a los enfermos, Dios mío, que han afectados de salud y obra, Señor, en esta mañana. Y mientras yo vaya proclamando tu palabra, por favor, Señor, ve sanando a los enfermos. Ve sanando a los que están enfermos emocionalmente, a los que están enfermos espiritualmente. Cualquiera sea la necesidad, Señor, obra en cada uno de ellos. Te agradezco, Señor, que nos utilices como un instrumento útil en tus manos y que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra para gloria de Jesucristo. Amén y amén. En la Biblia encontramos, recuerda que el tema es creer en Jesucristo. En la Biblia encontramos la palabra creer o sus derivados sobre 300 veces. Lo que demuestra que para Dios es vital o de vital importancia de que cuando la gente se acerque a Él, lo hagan con sinceridad, con honestidad y crean en Dios de todo corazón. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero solo si lo ven o si pueden corroborar o comprobar científicamente que Dios existe. Sin embargo, otras personas creen en Dios sin haberlo visto, tocado o escuchado. ¿Ven la diferencia? Estas personas creen en Dios por medio de la fe y la certeza de que la palabra es veraz. Y la presencia del Espíritu Santo es el timón que dirige sus vidas. Una cosa es creerle a Dios, como dice el dicho pueblerino, pero otra cosa es creer en Dios. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Primeramente, creerle a Dios.
Los que le creen a Dios o a Cristo saben que Él existe, que Él es verdadero y real, pero piensan que no es necesario nacer de nuevo ni ser regenerado por medio de Jesucristo. En la Biblia encontramos una y otra vez cómo la gente buscaba a Dios, aleluya, cuando sus vidas corrían peligro o cuando tenían alguna necesidad o necesidad de algún bien. Cuando las cosas marchaban bien, se sentían seguros o no les faltaba nada, Dios ni siquiera aparecía en la lista de sus prioridades. Eso lo vemos en la Biblia. Otros confesaban con su boca creer en Dios, pero con sus acciones demostraban lo contrario. Por lo tanto, dice el evangelista, autor del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entre estos se encuentran aquellos que, aunque no han podido ver, tocar, saborear, sentir, experimentar, no sienten la necesidad de pasar al siguiente nivel. O sea, en otras palabras, no creen ni aún viendo o experimentando la gloria salvífica de Dios, ni experimentando lo sobrenatural de Dios. Y eso ocurre porque sus corazones están cauterizados. Los asuntos de esta vida no son importantes para esa persona. O sea, mejor dicho, los asuntos de esta vida son más importantes que creer en Dios o ir a una iglesia y buscar la presencia y el rostro de Dios. Creerle a Dios, pueblo del Señor, no es algo único del Homo sapiens, sino que trasciende también al plano espiritual. Sí, creer a Dios trasciende al plano espiritual, no solamente es humano. Por algo dice la Escritura, los demonios también creen. Sí, le creen a Dios, pero no creen en Dios. Pero además dice, y tiemblan, alaba. Santiago en su epístola narra magistralmente ese verso que dice, los demonios creen y tiemblan. Por lo que creerle a Dios no implica necesariamente un compromiso, aleluya, de la persona. Solo una imagen que nos hacemos en la mente. Una imaginación, un ideal del que puedo participar cuando quiera y si quiero. Cuando solo le creemos a Dios, no hay una transformación implícita, como tampoco una fe genuina. Es algo aprendido, es algo superficial, o sin importancia alguna en nuestra escala de valores. Me encanta como Bible of America le llama a este tipo de creer. Le llama creer objetivamente. Es ver, mire, creer objetivamente es como ver un postre en un plato, un postre suculento en un plato. Pensar que debe saber bueno, pero no hacemos nada para degustarlo, para probarlo. Puede ver a otros comerlo gustosamente, pero aún así no participar, porque ese alimento, ese postre no es parte de mi cadena alimenticia o dieta, mi cultura o mis creencias. Creer objetivamente es lo que hizo el apóstol Tomás, apodado el Dídimo, cuando Jesús resucitó y se les reveló a los apóstoles, a los discípulos, y Tomás no se encontraba. Cuando él regresa, los discípulos dijeron, hemos visto al Señor y estuvo aquí con nosotros. Tomás dijo, si no lo veo y lo toco, no creeré. O sea, el creer de Tomás fue un creer objetivo que estaba circunscrito, dependía de que él pudiera ver para entonces poder creer. Lo que me hace entender que muchas veces los que creen objetivamente ven a Dios como un talismán. Sí, como un talismán. Lo sacan y le piden que los ayude en alguna situación, pero una vez obtienen lo que necesitan,
o pasan la prueba, vuelven a guardarlo para una próxima ocasión, cuando tengan una prueba o cuando tengan una situación. En la iglesia podemos verlo con regularidad. Mucha gente asisten cuando experimentan dolor, cuando experimentan el dolor o una prueba sea económica, cuando enfrentan una enfermedad, cuando están enfrentando un divorcio, cuando están, aleluya, con problemas emocionales, o cuando están en un duelo, etcétera. Pero, aleluya, vienen porque tienen esa necesidad. Pero una vez se sienten mejor, una vez Dios trae paz a su corazón o obra de manera sobrenatural, como hemos dicho anteriormente, no desean seguir congregándose y continúan o vuelven a lo que llamamos su vida normal. No digo que no asistan a la iglesia, hermanos, si tienes problemas. Para eso está la iglesia. Es más, la iglesia está llena de gente que tiene problemas. Para eso es la iglesia. Pero mi consejo es, mi exhortación es, lo que yo te aconsejo es que busques a Dios. Aleluya. En espíritu y en verdad, de todo corazón, y no solamente, únicamente cuando tengas necesidad. Aún así, quiero decirte que Dios siempre estará para ti. Sí, Dios siempre va a estar para ti. Pero no te confíes en eso, porque Sansón, la Biblia narra de un hombre que se llama Sansón, que era muy fuerte. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero él vio lo sobrenatural como si fuese algo común o algo natural. Y se ajustó al mundo y empezó a ver cosas que no debía y a escuchar cosas que no debía. Y en un momento dado cayó en aflicción, y fue cuando se dio cuenta de que el Espíritu Santo, que una vez estuvo en él, se había ido, se había apartado de él, y él no lo sabía. ¡Wow! ¡Qué tristeza! No es decir, tengo un trabajo, lo acabo de perder y yo no me había enterado, no lo sabía. Porque más adelante puedes conseguir otro trabajo. Es decir, no es decir, tengo una enfermedad y me acabo de enterar y yo no lo sabía. Pero esa enfermedad puesta en las manos del Señor y con la atención médica puede, aleluya, tener resultados positivos. Pero tú creer que tienes a Dios, que puedes buscar a Dios y pensar que Dios está contigo, sin darte cuenta de que Dios ya se apartó de ti. Si Dios se apartó de ti es porque hay algo en ti que tienes que enmendar. Hay algo en ti que tienes que arreglar. Tienes que arreglar tus asuntos con Dios. Hay algo que estás haciendo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, tienes que pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él y pedirle como el salmista David. En el Salmo 52 leo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en una sección dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo se puede apartar, como con Sansón, de las personas que siguen creyéndole a Dios, pero que no creen en Dios. Y en esta parte quiero hablar de los que creen en Dios. Hablé de los que le creen a Dios, que su fe es una superficial, que no hay compromiso, que si no ven, no creen. Solamente cuando ven resultados creen, y luego, cuando la vida vuelve a la normalidad, vuelven y guardan a Dios, se olvidan de Él y dejan de creer. Creen a conveniencia. Pero los que creen en Dios, que es el segundo grupo de creyentes, afirman lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche esto, para que todo aquel que en Él cree, no dice que le cree a Dios o que en Él, o que le ha creído, dice que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, creer en Dios es actuar como Abraham, que salió de su casa y de su parentela a un lugar que Dios le dijo que le daría, pero que no le había dicho dónde. Por lo tanto, la Biblia lo llama por ese acto de fe, porque él había creído en Dios.
aleluya, como un acto de justicia. Creer en Dios es tener la convicción de Daniel, que antepuso su fe ante la posibilidad de ser echado en un foso de leones hambrientos. Es tener la valentía de los apóstoles Pablo y Pedro, que ante las amenazas de muerte que pesaban en su contra, persistieron en predicar, aleluya, a Cristo y a este crucificado hasta el final de sus días. Todos lo hicieron porque sabían que mejor es la vida y el amor de Dios en sus corazones que la vida, aleluya, que este mundo les ofrece. Saben que la vida terrenal es pasajera, pero la vida en Cristo nos lleva a una vida mucho mejor, a una vida eterna. Los que creen en Cristo, los que creen en Cristo saben que todo lo que pidan en oración creyendo, los recibirán. Saben que si creen, verán la gloria de Dios. Los que creen en Cristo o en Jesucristo, saben que si creen, serán salvos ellos y su casa. Saben que son salvos por confesar a Jesucristo públicamente. Y saben que recibir a Cristo y creer en su nombre le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay mayor tranquilidad y paz en el corazón del ser humano que tener la certeza de que somos hijos de Dios y que no únicamente criaturas creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero únicamente los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida son constituidos hijos de Dios. Y los hijos de Dios verán al Padre pronto, porque Cristo viene pronto, iglesia. Adora y alaba. Bible of America nuevamente denomina a los que creen en Cristo, y creer de una manera objetiva. Ve ahorita que creerle a Cristo se podría definir como creer de una manera objetiva. Ve para creer, pero subjetiva, mejor dicho, pero una manera objetiva es creer, aleluya, es ver aquel mismo postre, pero en vez de ser espectador, partes un pedazo, lo prueba, lo disfruta, haciendo de este suculento plato parte de ti. Ahora, ese riquísimo postre, gloria a Dios, hay muchos de ustedes que deben estar allá, ay santo pastor, no siga por ahí. Ese riquísimo postre no está ajeno a la distancia, no está a la distancia, está en ti y tú en él. Así que el postre y tú se convirtieron en uno. Creer en Dios entonces, de una manera objetiva, es Dios en tu corazón, en el corazón del ser humano. Es saber que somos uno en Cristo. Es reconocer que Dios tiene el control de todo lo que ocurre a mi alrededor, sin importar cuán fea esté la situación. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza. Hay mucha gente que están desesperados. Y a mí no solo me preocupa eso, sino me preocupa también que la iglesia, los cristianos, ven esos videos y se deprimen. Ven noticias negativas y dicen la cosa está mala. Ven el negativismo en los videos y eso se les pega como una plaga sobre su corazón. Y la fe, que en un momento dado dijeron, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ahora dice, verdaderamente no estoy segura, no estoy seguro si Dios tiene poder o tiene el control de esta pandemia. Ay, pueblo de Dios, permíteme decirte algo. Desde antes de que tú nacieras, desde antes que se formase el ser humano, desde antes que existiera el universo, los planetas, los satélites y los cometas, Dios siempre era Dios. Dios siempre ha tenido el control sobre todas las circunstancias de la humanidad. Y lo sigue teniendo. Podemos ver que en el mundo hay aflicción, sí, pero Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, tranquilos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creer en Dios o creer en Jesucristo es vivir conforme a su voluntad. Es hacer su voluntad. No es creer solamente, sino accionar y hacer la voluntad. Y no bajo
ninguna otra premisa. Usted no cree en Jesucristo bajo ninguna otra premisa que no sea hacer su voluntad. Que no sea reconocerle como dueño y señor de su vida. Es creer en que Cristo es el camino, que es la verdad, que es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si Él es el camino, pues anda por Él. Si Él es la vida, empápate de esa vida. Y si es la verdad, habla la verdad. Vive la verdad y sé una verdad encarnada a través del ejemplo de Cristo para que otros puedan ver esa verdad, caminar por ese camino y vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, podemos tener la certeza de que esta vida que estamos viviendo es una asignatura que nos prepara o nos preparará para la vida en el más allá. Es confiar en aquel que dijo, yo pues iré a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. El problema que yo creo, ya estoy terminando, es que nos aferramos tanto a esta vida que no queremos soltarla. Un incrédulo me dijo hace poco, yo le dije, pero te veo preocupado. Y al ver tanta preocupación en él, le dije, ¿tú tienes miedo a morir? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿necesitas a Cristo para que tengan paz? Y él me dice, sí, pero yo he visto a muchos cristianos que dicen que si quieren morir para irse con el Señor, pero cuando les toca o les dicen, te vas a morir hoy, se asustan y se preocupan y no quieren morirse. ¿Por qué? Porque ponemos en balanza, como decía el apóstol Pablo, estoy en entredicho, me quiero ir con el Señor, que es muchísimo mejor, pero a la misma vez quedarme para estar con los que me necesitan. Pero nosotros es que nos aferramos a lo material, que nos aferramos a este mundo, que nos aferramos al amor de la familia, que tenemos un sentido de pertenencia que se encumbra en nuestra vida y se nos olvida o languidece la fe o el creer de que la vida en Cristo, la vida con Cristo es mucho mejor. Así que, por algo me pregunto, lo que sucede en la humanidad, cuando nace un niño, la gente celebra, la gente se alegra, la gente felicita, pero cuando muere alguien, la gente llora, se lamenta y grita. Y yo creo que debe ser al revés. En vez de celebrar que el niño ha nacido, lloremos cuando nace un niño, porque tiene que enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Y debemos celebrar cuando alguien parte, porque sabemos, aleluya, que ha recibido la corona de vida que el Dios tiene reservada para los que han creído en Él. Pero esa es nuestra naturaleza. Y separarnos de este mundo, separarnos de los seres que amamos, nos es una carga muy fuerte y es difícil de trabajar. Pero aún así, déjame decirte, si tú crees en Cristo, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, las cosas de esta vida, incluso tu familia, incluso todos los materiales que tienes, tu casa, tu propia vida, pasan a un segundo y a un tercer plano. Jesucristo siempre será el modelo por excelencia. Dios se encarnó en Cristo sin necesidad, pero por amor a ti, ofrendó su vida en la cruz del Calvario, se levantó de la muerte, aleluya, dándonos ejemplo de que mejor que la vida es el amor del Señor. Vino a mi mente cuando acabo de decir esto y no está escrito. Yo soy enfermero de profesión y salía de trabajar en el hospital menonita de Aybonito. Y puse un CD de un grupo que se llamaba Acapela y el grupo cantaba un cántico, mejor que la vida es tu amor. Yo iba cantando ese himno tranquilamente, acababa de salir de mi turno de 12 horas en el tercer piso, medicina y cirugía del hospital menonita. E iba cantando ese himno feliz porque iba camino a mi casa para estar con mis hijos, para estar con mi esposa y estar en mi hogar. Cuando iba de camino, dos jóvenes venían en una motora. Yo iba cantando, recuerda, mejor que la vida es tu amor. Los jóvenes no traían el foco delantero, la luz delantera, y ya era de noche. Y cuando pasé por un barrio que llaman el barrio Llanos, esa motora me impactó.
Yo no vi que era una motora, pensé que era una piedra. Pero yo iba cantando mejor que la vida es tu amor, sin saber que la muerte me iba a visitar más adelante. En esta vida estamos. Hoy, mañana no sabemos. Por lo tanto debemos afirmarnos. ¿Por qué dejar para mañana una salvación tan grande? ¿Por qué endurecer el corazón y aferrarnos a las cosas materiales cuando Dios nos ha permitido vivir la vida abundante? No cuando nos muramos, sino desde que creemos. Nos ha prometido, y ninguna de las promesas del Señor cae al suelo, sino que todo lo que Dios ha prometido se cumple. Y Él ha dicho que no dejará tu casa, a tu familia, la familia de ningún justo hombre o mujer que mendigue un pedazo de pan. Así que Dios te hará provisión. Iba cantando ese himno, me impacta esa motora y dos jóvenes que venían en esa motora fallecieron. Fue una experiencia traumática, fue una experiencia muy dura, pero me di cuenta de algo, de la fragilidad de la vida. Cuando estamos jóvenes pensamos que la vejez nunca va a llegar, que la muerte nunca nos va a alcanzar. Pero la realidad es que un día nacemos y otro día morimos. Pero como decía el escritor bíblico, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Desde ese día empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a comprender que es mejor arreglar mis asuntos con Dios, porque yo no sé cuándo llegará mi hora. Por lo tanto, pasé de una esfera de creerle a Dios a una esfera de creer en Dios. Quise que Dios, que Jesús fuese uno conmigo y yo uno con Él. Desde entonces mi oración cambió. Desde entonces la manera de yo ver la fe cambió. No dudo que usted que me está escuchando pueda decir, sí, pastor, pero es que lo que yo estoy experimentando, la prueba que estoy pasando es muy dura. Yo no estoy negando eso, hermano. Yo estoy seguro que la prueba que tú estás viviendo, o que mucha gente está viviendo en este día, es irrefutable y es demasiado fuerte. Y no hay palabras para describirlas. Sin embargo, permíteme darte esta perla bíblica para que puedas entender la humanidad de un hombre que estaba en una prueba muy difícil con un hijo. El texto bíblico dice que Jesús estaba en el monte orando. Con él estaba Juan, Pedro y Jacob. Oraron en ese monte. Después de haber orado toda la noche, bajaron en la mañana y cuando llegaron a la aldea había un bullicio de gente. Jesús pregunta, ¿qué sucede aquí? Le sale al encuentro un hombre y le dice, bueno, aquí lo que sucede es lo siguiente. Hay un demonio que se ha apoderado de mi hijo joven. Ya llevo semanas, llevo meses con esta situación. Se lo traje a tus discípulos para que me ayudaran, reprendieran al demonio o a ver si podían hacer algo. Y no pudieron hacer nada. Pero ahora está Jesús aquí encarnado de frente a este hombre. Y Jesús le dice, si fuéramos a hablar en el Dios habla hoy, la versión traducción lenguaje actual, ¿y tú crees que yo puedo hacer algo? ¿Tú crees que yo puedo libertar a tu hijo de esa atadura del demonio? Y el hombre le dice a Jesús, sí, lo que sucede es lo siguiente, que no te he explicado el cuadro completo. Mi hijo sí está endemoniado, pero ese demonio lo coge, me lo retraya contra las paredes, me lo retraya con el piso, lo tira al fuego, lo trata de ahogar. En otras palabras, lo que este hombre le está diciendo a Jesús, esto es tan y tan poderoso que esta malicia quiere matarme a mi hijo. Y yo pensé que tus discípulos podían hacer algo por mí, porque el dolor de mi hijo es mi dolor. El sufrimiento de mi hijo es mi sufrimiento. Jesús le dice,
Imagino de acá, muy puertorriqueño. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que yo puedo liberar a tu hijo? Y el hombre muy sinceramente, y te traigo este ejemplo porque yo sé que tú también puedes estar experimentando lo mismo que este hombre. Le dijo, sí Señor, yo creo. Aleluya. Alma mía, alaba a Dios. Sí Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí Señor, yo creo, pero ayuda por favor mi incredulidad. He visto, aleluya, muchos malos ejemplos en la iglesia. He visto muchos malos ejemplos en aquellos que dicen ser tuyos, en aquellos que dicen tener al Espíritu, en aquellos que predican y proclaman el Evangelio. Por lo tanto, te pido que ayudes mi incredulidad para creer que tú eres veraz, para creer que tú eres todopoderoso y que no hay nada imposible para ti, Señor. ¿De qué otra manera él podrá creer si no es viendo a su hijo liberado de aquella maldición? Entonces Jesús viene, le da una orden directa a ese demonio que atormentaba a este joven, y el joven, después de que el demonio los extrayó un par de veces más, fue libre de aquel azote. Los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿qué sucedió aquí? Nosotros vamos a la iglesia todos los domingos. Alaba. Nosotros diezmamos y ofrendamos. Estas son mis palabras. Nosotros hacemos todo lo que tú nos dices que hagamos. Pero yo analizando ese texto me di cuenta de que hay algo que ellos no hicieron. Y es que cuando Jesús los invitó a orar al monte, solamente 3 subieron con él. Los otros 9 se sentían muy cómodos con la presencia de Dios hasta el nivel que la tenían. Se sentían muy cómodos de que Dios una y otra vez los había usado como instrumentos útiles para bendecir, para imponer sus manos, libertar a los cautivos y sanar enfermos. Se sentían muy cómodos en lo que diríamos un status quo, una comodidad de fe, y no anhelaban trascender, no anhelaban más y más del Señor. Cuando baja Jesús con sus 3 discípulos, estaban orando toda la noche. Por eso no es porque sea simplemente Jesús. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Jacob. Los 4 bajaron con una unción sobrenatural de aquel monte, porque estaban buscando de manera intencional el rostro de Dios. Habían estado conectados con el Señor por medio de la oración, y venían con una unción sobrenatural, y los demonios, aleluya, tienen que huir cuando un hombre o una mujer vienen delante de él con el poder del resucitado, con una unción sobrenatural del Espíritu Santo. Señor, ¿qué sucedió aquí? Le dicen los discípulos, los otros 9, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús le dice, lo que pasa, hijos míos, es que este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Cómo tú quieres llamar a este COVID-19? ¿Cómo tú quieres llamar a este coronavirus? ¿Cómo tú piensas o crees que puedes reprenderlo? Puedes declarar que se va, puedes declarar a los enfermos que están sanos, a los cautivos que están atados, que sean libres. Si no has entendido esas palabras tan breves pero tan profundas, que este género no sale si no es con ayuno y oración. Ayunar y orar, aleluya, son 2 dinámicas, 2 disciplinas espirituales tan necesarias en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, y que la gente que no cree en Dios, sino que le han creído a Dios, puedan ver a Jesús a través de ti. El desafío es mayor aún cuando sabemos que tenemos a Cristo en el corazón, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. No te preguntes
ni te preocupes por el día en que esta pandemia acabará. Ya vi las noticias y ya en China, donde se cree que empezó esta pandemia en Wuhan, empezaron a trabajar. Se empezó a restituir la economía. La gente empezó a salir a las calles. Aquí también terminará. En Estados Unidos también y en Latinoamérica. Pero en el entretanto, sigue orando. Sigue creyendo en Dios. No creas por las circunstancias. El coronavirus no es más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier virus. Es más grande que la muerte misma. Él la venció ya. La última palabra no la tiene la enfermedad ni el virus, la tiene el Señor. Sé que vivir una vida por años y años apartados del Señor, a tu manera, o a lo que te han enseñado, manera de lo que te han enseñado, y a creer de la manera que te han enseñado a creer, aunque no sea la única ni la correcta, se te hace difícil desprenderte de eso, porque hoy te estoy diciendo que no solamente debes creerle a Dios, sino que debes creer en Dios. No debes creer de una manera subjetiva, sino de una manera objetiva, sino subjetiva. Así que vivir la vida en Cristo, aún con las dudas que podamos tener, ayuda a mi incredulidad, aún con los desafíos que esto puede implicar para mí, para mi familia. Porque digo desafíos porque hay personas que creen y su familia les da la espalda y se arriesgan a perder su trabajo. Pero lo que no sabemos o lo que no saben es que es mejor perder el trabajo y que aunque padre y madre me dejen, con todo el Señor me recogerán. Que es mejor estar bien con Dios y mal con el mundo que estar bien con el mundo y estar mal con Dios. Vivir para Cristo es el postre de aquel plato. Pero el plato ahora está vacío porque tú y yo nos aferramos de ese postre, lo degustamos, nos gustó e hicimos de ese postre uno. Ese postre se llama Jesús. Jesús está dispuesto, disponible para todo el que quiera. ¿Estás tú dispuesto a recibir al Señor? ¿Quieres recibir a Cristo en esta mañana y ofrendarle tu corazón y decirle: Señor, yo no tengo la fuerza ni la autoridad ni el poder para detener esta plaga ni las situaciones que estoy viviendo en mi hogar? En estos días hemos escuchado la plaga más grande que ha venido al mundo, que es el cáncer. Hemos escuchado noticias de personas que han sido contagiadas con cáncer, o que el cáncer ha invadido su cuerpo. Te invito a que ahora creamos que el Dios en que tú y yo creemos, aquel que se encarnó, que dio su vida por ti y por mí, tiene poder sobrenatural para cambiar tu situación, para cambiar tu lamento en baile, tu llanto en alegría y devolverte la paz que tanto tú necesitas. Ahí mismo donde estás, ponte de pie, estrecha tu diestra hacia acá, hacia la cámara, y te invito a que oremos y creas en fe que si estás enfermo, no importa la enfermedad que tengas, Dios tiene el poder para sanarte. Que si estás en aflicción, no importa la causa, Dios tiene el poder para sanarte. Que si estás atado por cualquier vicio de pornografía, de alcohol, de drogas o de cualquier otro vicio, Dios puede y tiene poder para libertarte. ¿Tú crees esto? Si lo crees, ora conmigo. ¿Hay algún familiar por el cual lleva mucho tiempo orando y en vez de ver mejoría en él, cada vez lo ves peor? La pregunta vuelve a surgir: ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible si activas tu fe, si crees que en Él todo es posible. Deja de creerle a Dios y comienza a creer en Dios y hazte uno con Él. Oremos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, alma mía alaba a Jehová. Te doy gracias, Señor, en esta hora por mi iglesia,
la cual pastoreo. Te doy gracias, Señor, por toda tu iglesia en la faz de la tierra. Te doy gracias, Señor, por los que no se congregan, pero que están viendo este video o lo han de ver. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre has tenido el control. Porque solo tú puedes poner en nosotros la certeza, la seguridad de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pongo, Señor, en tus manos a los enfermos. Señor, no importa, Señor, cuántos enfermos hayan y cuál sea la enfermedad. Tú la conoces. Señor, en el nombre de Jesús reprendo toda célula cancerosa de los cuerpos de mis hijos, de los cuerpos que nos están viendo, las personas que nos están viendo. Y declaro que por tus llagas son sanados. Mira, Señor, aquellos que están atados por algún vicio, llámese como se llame, Señor. Eso es una atadura, Señor, que llega al corazón. Y ahí hacen un nido, Señor. Y es difícil de desarraigar. Pero tú lo puedes todo, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso, el Almighty. Tú, Señor, puedes arrancar esas raíces de cualquier vicio que pueda tener los que me están viendo. Los declaro libres en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre. Mira, Dios, estas personas que no se congregan, si tú mismo que no te congregas, hombre o mujer, hijo o jovencito, toca su vida, Señor. Que puedan creer en Jesucristo, que puedan recibirlo como Señor y Salvador de su vida, y que puedan vivir una vida no normal como nosotros la definimos, sino una vida sobrenatural como lo define tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque si está oyendo este mensaje es porque tu espíritu lo ha inquietado, la ha inquietado, Señor, y la salvación ha llegado a su vida, ha llegado a su casa. Declaro salvación y vida eterna para ella, para él y para su casa. Lo torcido se endereza, lo áspero se allana. Mira, Dios, siento ahora mismo orar por los matrimonios. Sí, tú misma, mujer. Aleluya. Sí, que has sentido el abandono de tu esposo, que han tratado todos los medios para resolverlo, pero no han podido. Pero hay algo que no han experimentado y que no han tratado, y es invitar a Jesús para que amore, para que habite en sus corazones. ¿De qué vale al hombre ganar todos los tesoros del mundo y perder su alma? Jesús es lo más valioso que pueda tener un ser humano, y tu matrimonio necesita tener a Jesús. Porque ya no son dos, ahora son tres. Y esos tres son uno. Está tu esposo, estás tú, está Jesús. Tres, pero los tres son uno. Porque está dentro de tu corazón. Y el amor, el perfecto amor de Dios echa fuera todos esos temores. Esos que tienen espíritu de celos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Esos que están atados como aquel hijo de aquel hombre. Te reprendo malicias en el nombre de Jesús. Te declaro libre por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús declaro libertad de cualquier vicio, de cualquier atadura, de cualquier dependencia de medicamentos, de cualquier crisis depresiva, de cualquier enfermedad, llámese como se llame. Declaro vida abundante para ti y para toda tu casa. Gracias, Señor, porque tu evangelio sigue siendo predicado, porque tu evangelio se sigue esparciendo por toda la tierra. Y tu palabra nos dice que tu venida vendrá cuando todo el mundo haya escuchado este mensaje. Por lo tanto, Señor, creo que tu venida está más cerca que nunca, porque este evangelio se ha esparcido como la lluvia que cae sobre todas las esquinas, sobre los recónditos de la tierra. Y el que confesar el nombre del Señor Jesucristo, ese será salvo. Te doy gracias en esta mañana
por tu amor, por tu presencia. Y te doy gracias, Señor, por lo que me han escuchado. Bendícelos de manera especial. Haz provisión. Señor, en mi iglesia hay muchos. Y en el mundo entero hay muchos que perdieron su trabajo, que perdieron sus empresas, que no tienen, Señor, ingresos económicos para sostener su casa. Señor, envía el maná del cielo. Alma mía, te adora. Envía el maná, Señor. Envía los codornices. Haz que brote agua de la roca, Dios. Y haz provisión para tu pueblo. Haz provisión para las congregaciones, para las iglesias, que durante este tiempo no tienen ningún tipo de ingresos para sostenerse. Pero, Señor, tú eres el Dios dueño del oro y de la plata. Tú eres el Dios que es nuestro sanador. No hay nada imposible para ti. Y declaro, Señor, y creo que esta breve tribulación momentánea no se ha de comparar con el peso de gloria, con la manifestación gloriosa de Cristo que ha de venir sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me escriben varias personas. Ana Díaz desde Texas. Ana, te amamos tanto, mi amor. Siempre estás en nuestras oraciones, tu esposo José y tus hijos. Tus victorias son nuestras victorias. Sé que tienes mucha necesidad de venir para Puerto Rico. Sé que tienes muchos deseos de venirte para Puerto Rico. Pero Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Dios tiene planes perfectos contigo. Y Él te ha de dirigir. Y la voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta. Estás en nuestras oraciones y ella misma pide oración por un primo que se llama Miguel Silva y su esposa, que necesitan sanidad, que tienen el virus de COVID-19. Lucy Rivera pide por sus hijos, por su esposo, por su familia y por sus hermanos, por su iglesia. Norma Vázquez pide por su familia y protección, y por su papá y protección para ellos. Y sé que, así como ellas, hay cientos de personas que están viendo este video, lo van a ver, que tienen muchas peticiones. En el nombre de Jesús declaro, Señor, una respuesta poderosa. Declaro que aquel Jesús que bajó del monte y libertó a aquel jovencito está presente aquí con nosotros y está presente donde quiera haya un alma necesitada. Declaro bendición, declaro vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, el pastor Víctor Ariel Vázquez Rivera, pastor por la gracia de Dios en la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Palmarito de Corozal de Puerto Rico. Hoy predicamos bajo el tema Creo en Jesucristo. Y en alguna ocasión tal vez prediquemos sobre el credo de nosotros en la iglesia, ¿qué creemos? Pero quería primeramente que la gente supiera y que quede diáfanamente claro, meridianamente claro, que nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas y que fuera de Él nada podemos hacer. Él es el todo de nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro consolador, Él es nuestro espíritu de vida, de verdad. Él es quien nos lleva a hacer justicia. Fue el que se ofrendó por mí en la cruz, dio su vida por ti y por mí. Pero que un día vendrá a buscarnos para llevarnos con Él a la morada celeste, para estar eternamente con Él y para siempre. Un abrazo, aleluya, como dirían por ahí digital o tecnológico, pero no olvides orar, ayunar, porque los tiempos son difíciles, pero mayor que los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y escucha este himno que viene ahora y adora al Señor. Tenemos el himno por ahí, gloria a Dios, mi esposa, creo en Dios. Si lo conseguimos, si no, pues escuchamos la melodía y entre tanto adoremos al Señor en esta hora. La paz de Dios sea con todos ustedes. Esta es tu iglesia.